Gracias, señor presidente. Efectivamente, una subcomisión. Perdón, señor Salva. Voy a dar, como es un poco especial el tema, unos 3 minutos, seré un poco flexible, pero no mucho más de 3-4 minutos. Gracias, señor presidente. No, en fin, el título de la subcomisión lo ha expresado ya el presidente de la comisión y la idea es muy sencilla. La globalización económica, la movilidad de capitales, de circulación de capitales en el mundo, la existencia de paraísos fiscales, se habla de 6 billones de dólares residenciados en los paraísos fiscales, todo ello conlleva una competencia fiscal e impositiva a la baja. Por consiguiente, para conseguir una fiscalidad justa y suficiente, es necesario, como mínimo, una coordinación fiscal internacional. Si de verdad queremos una fiscalidad suficientemente justa y suficientemente adecuada para las necesidades que necesita el mundo, es necesaria una coordinación fiscal internacional. Es un ejemplo más de que la renacionalización de las políticas económicas no llevan a ningún sitio, que las políticas económicas que terminan en la autarquía no son la vía más adecuada para resolver los problemas que tiene el mundo y que tiene, por ejemplo, la lucha contra la desigualdad. Es más, ahora tenemos nuevos elementos encima de la mesa. Por ejemplo, la administración americana, la nueva administración americana de Trump, lo que está planteando es una renacionalización de las políticas tributarias y, además, competir a la baja. Por consiguiente, es muy necesario que, efectivamente, se trabaje en un nuevo paradigma internacional fiscal. Dicho de otra manera, necesitamos una revolución fiscal internacional para poder abordar retos como, por ejemplo, que tengamos recursos suficientes para financiar una política fiscal más expansiva en el mundo, en Europa y en España, o para poder compensar a los perdedores de la globalización, o también para que las empresas puedan competir de manera justa en el mundo, es decir, que todas las empresas tengan las mismas condiciones. Por muchas razones necesitamos esa nueva revolución fiscal. Y España tiene que jugar un papel importante, el Gobierno español y el Parlamento español. Señorías, lo que estamos proponiendo nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista, que ya se propuso en la legislatura número 10, no es nuevo en la mayoría de los parlamentos europeos. En la mayoría de los parlamentos nacionales europeos ya hay una comisión especial de este tipo. Pero no solamente en los parlamentos nacionales de los distintos países de la Unión Europea, también en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo se empezó con la Comisión Tax 1, que tiene su origen en el escándalo LuxLeaks. Pero no se quedó solo en el escándalo LuxLeaks, sino que hizo un conjunto de planteamientos que asumió el Parlamento Europeo, también la Comisión, y que se ha llevado ha tenido como consecuencia de esa Tax 1, directivas europeas. Después de la Tax 1 vino la Tax 2, también con conclusiones muy interesantes que el Consejo y la Comisión Europea han aprobado. Y después, ahora en marcha está la PANA. La PANA tiene su origen en los papeles de Panamá. Bueno, yo creo que España tiene que impulsar en el seno de la comunidad internacional y también en la Unión Europea, tiene que impulsar una agenda tributaria que busque ese nuevo paradigma internacional, porque, insisto, la movilidad de capitales, la globalización conlleva una competencia a la baja que hace que sea muy difícil tener los ingresos suficientes. ¿Qué cuestiones se están debatiendo en este momento en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, en el Consejo Europeo, y que España tiene que opinar? España tiene que opinar. Por ejemplo, en la propuesta estrella. En la propuesta estrella de la base imponible común del consolidado del impuesto de sociedades. Por supuesto, en la implementación de la directiva antielusión ATAD,
que ya ha aprobado la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo. A finales de este año, el Consejo Europeo tendrá que aprobar una lista de paraísos fiscales con las acciones correspondientes. ¿Qué posición va a tener el Gobierno de España? Se está trabajando, a iniciativa de la Comisión, en esa lista de paraísos fiscales. O otro tema que se está debatiendo actualmente en las instituciones europeas es el papel de los intermediarios, de los despachos de abogados y de las consultoras en el diseño de productos para la elusión fiscal. Bueno, yo creo que el Parlamento español tiene que opinar sobre esas cuestiones también. O el desarrollo de zonas libres de paraísos fiscales. Es decir, cláusulas de contratación que impidan contratación de sociedades con la Administración que tengan filiales de manera injustificada en paraísos fiscales, o la creación de una agencia tributaria europea, o una cumbre fiscal, termino ya, una cumbre fiscal en el marco de las Naciones Unidas. Pero podríamos seguir con este tipo de cuestiones que se están debatiendo en el Parlamento Europeo. Pero es que además el Parlamento español debería sentar las bases de una estrategia de lucha contra el fraude a nivel nacional y además que el propio Parlamento español pueda evaluar esa estrategia de lucha contra el fraude aquí, en esa subcomisión, en esa comisión especial, como quieran llamarle ustedes. Por tanto, para este tipo de cosas les pido, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el apoyo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Saura. Se ha presentado una enmienda, como decía, en nombre del Grupo